Bueno, gracias. Más que agradecido el ministerio que inicialmente Dios me dio cuando yo conocí al Señor fue justamente en este lugar. Perdón. Pero bueno, creo que tenía 24 años. Estamos hablando bastante tiempo atrás. Y empezamos con la vida feliz acá con hermanas que no están. Compartido la presencia del Señor, otros con Mariana Urbina, un gran ministerio en África. Este lugar por eso hay muchas instituciones, porque fue un inicio, fue un proceso de crecimiento. Muchos niños que íbamos a buscar y veíamos un profundo y mucho sufrimiento. Por eso les pido perdón por no saber separar la emoción, ¿no? Pero este lugar fue muy importante y de hecho lo sigue siendo hasta en mis oraciones. Y bueno, en este momento que justamente el pasaje que me pasó Beto es muy acorde para antes de la cena, porque podría haber tocado otro día de la semana, podría haber tocado un viernes o en un momento de oración, pero para autoexaminarnos antes de participar de estos símbolos tan importantes para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es ideal el estudio que están siguiendo de Efesios. Los invito a que abramos la palabra en Efesios 4, verso 25. Efesios 4:25 es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Lo vamos a citar. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso lo vamos a dividir en esos 4 temas, que por lo cual, que nos habla inmediatamente de un contexto que ya viene hablando el apóstol Pablo a los Efesios. Nos da una primera recomendación, una primera orden, esto no es una sugerencia, pero dice desechando la mentira, y eso ya es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que lo subrayemos en nuestra mente. Otro ítem, como otro mandato, no lo podemos llamar sugerencia tampoco, que dice hablar verdad. A mí me gusta siempre llamarlo como un mandato de Dios, porque ya los mandamientos que encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ya son con amor. Ya no es un mandato que, dependiendo de esa obediencia, viene una recompensa terrenal, sino que es directamente, va al Espíritu, va que en amor nosotros podamos obedecerlo para ser semejantes a Cristo, para poder vivir en Él, para que Él pueda vivir en nosotros. Hay una marcada diferencia en lo que era el primer pacto a este pacto que es en su sangre. Y tremendo el cuarto ítem que vamos a marcar acá, porque somos miembros los unos de los otros, y ahí nos vamos a explayar también. Gracias. Quiero que tengamos en cuenta algo acá cuando dice desechar, desvestirnos
despojarnos, morir al viejo hombre. Eso es algo que vamos a tratar de entender, y sobre todo hoy, antes de participar de los símbolos, el desechar mentira. Primero, el concepto que Dios tiene de la mentira, no el que nosotros tenemos. Nosotros podemos llamar mentira algo que es muy lejano a lo que es la verdad, o algo muy evidente. Y en realidad la mentira es una sutileza que el creyente lamentablemente también recae, y lo hacemos incluso en primer lugar, porque nos mentimos en nuestro obrar, nos mentimos a la hora de pensar, a la hora de proceder, a la hora de actuar, continuamente. No es solamente nuestras palabras. Desechando mentira, yo quiero agregar, porque no está explícitamente acá, no es solo mentira de labios. Eso tenemos que entenderlo, porque Cristo, cuando habla, te lleva directamente al corazón. Todo lo que es el Evangelio, lo que encontramos en el Sermón del Monte, lo que encontramos en todo lo escritural, es lo que serían las enseñanzas apostólicas, nos lleva a todo nuestro ser servir a Cristo, a todo nuestro ser pensar, a todo nuestro ser obrar, a todo nuestro ser glorificar a Cristo, a Dios, entender que todo es desde el corazón, porque tenemos que partir de esta base, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La Biblia habla de la mentira como que es algo que abomina el Señor. Dios abomina la mentira, abomina los labios mentirosos. Habla de que la diestra de la mentira, o sea, no solamente la mentira está en la boca, sino que el proceder de muchas personas era la mentira. Entonces en el Antiguo Testamento lo vemos, y el término diestra en el Antiguo Testamento, yo de hecho lo termino descubriendo, estudiando para este pasaje. No me había detenido a observar cuántas veces dice el término diestra, o cuántas veces se menciona la mentira en los profetas. Está bien que profeta nosotros nos asociamos siempre con profeta de Dios. Nosotros recordamos los profetas de Baal y otros profetas en el Antiguo Testamento que también servían a otros dioses, ¿sí? Dioses imaginarios, dioses que no eran reales, pero eran profetas que lo que proclamaban eran mentiras y estaban en los labios de los profetas. Nosotros tenemos que empezar a separar que nuestro corazón es engañoso, nuestra mente maquina mentiras y nuestros labios terminan mintiendo, porque lo que inicia en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y terminamos mintiéndonos a nosotros mismos, y mentimos también al abrir la palabra, porque a veces desconocemos determinados términos, desconocemos cómo deberíamos obrar, y recuerden que el pasaje de la Escritura también dice que el que no termina haciendo la voluntad de Dios, el que no hace lo que es correcto, también termina pecando. ¿Sí? Vamos a ir viendo, ustedes ya lo vieron en Efesios, desde el capítulo 1, vamos a ir viendo algo que es la unidad en Cristo. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque Pablo lo hace. Recuerden que dice, a lo primero en el texto dice, por lo cual, desechando mentira, hablar verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y algo que quiero hacer énfasis, como hace Pablo acá, es por qué dice miembros los unos de los otros, y habla como si fuéramos un cuerpo, como Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Y fíjense el énfasis que hace Pablo desde el capítulo 1, dice lugares celestiales en Cristo. Del 1.1 ya empieza con en Cristo. 1.3, lugares celestiales en Cristo. 1.4, nos escogió en Él. 1.5, adoptados por medio de Cristo. 1.6, aceptos en el amado. 1.10,
de reunir todas las cosas en Cristo. Hermanos, el término en es dentro. ¿Sí? Estamos introducidos en. O sea, lo maravilloso de la plenitud de Cristo en nosotros y nosotros en es maravilloso, porque habla de un solo ser. Un varón perfecto también está llamado más adelante. Pero si nosotros entendiéramos el concepto, como dice Juan 10, que estamos en la mano del pastor, de Jesús, ¿sí? Dice, y también estamos en la mano del Padre, y nadie las va a arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre, ni nadie mayor que él. Estamos comprendiendo que nosotros estamos en él, ¿sí? Pero también entendemos que mi Padre y yo haremos morada, dice, y el Espíritu Santo entrará y hará morada. Y cuando dice vendré y os tomaré a mí mismo, entendemos que también la deidad está en nosotros. Entonces, lo maravilloso de entender que nosotros estamos en y Dios está en nosotros, habla de unidad. Juan 17, en esa oración intercesora, Él dice que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, y yo soy uno contigo, y tú uno conmigo, y quiero que ellos sean uno conmigo. Y habla de esa unidad, que vos cuando la entendés en lo celestial, somos uno en el Señor. A mí me maravilla pensar, y yo creo que todos caemos en eso, cuando vemos la conversión de Saulo persiguiendo a la iglesia, esta luz que era más fuerte que la luz del mediodía lo hace caer, y la voz del cielo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo primero que nos viene a la mente a todos nosotros es, si no estaba siguiendo a Cristo, estaba siguiendo los del camino, estaba siguiendo a los cristianos. ¿Por qué dice, por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él le revela esto, ¿no? A mí me persigue. Es si te metes con ellos, te metes conmigo, porque somos uno. No hay nada más maravilloso que eso, que nosotros al reunirnos en esta mañana, somos uno en Cristo. No hay nada más hermoso que eso, no hay nada. Y a veces escuchamos términos o conceptos, ¿no? Que decimos, bueno, somos como una familia, porque es bíblico. Somos como un cuerpo, porque es bíblico. Pero ustedes se pusieron a pensar que somos más que un cuerpo, somos más que una familia, porque esto es espiritual, no es terrenal, no tiene límite. Esto es tremendo. Y a veces no lo dimensionamos, porque si nosotros comprendiéramos que el hermano que tenemos delante, Cristo murió por esa persona, Cristo murió, te eligió con nombre y apellido, así como por mí, por vos, por cada uno de nosotros. No tiene precio. No tiene, la sangre de Cristo no tiene precio. Y vos, mi hermano, mi hermana, vale eso. Vale la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué vale? No tiene valor. Entonces tenemos que entender que este en es una posición, es un cuerpo, es uno solo. Entonces cuando Pablo, o sea, cuando el Señor a través de Pablo nos está diciendo desechar mentira, está diciendo despójense de todo esto que estorba esta comunión, esta santidad, esto que yo he limpiado, esto que yo he llamado puro, que yo he santificado, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el templo no puede andar en un camino tenebroso, el templo no puede ya mentir, el templo, a ver hermanos, fuimos comprados por sangre, como decíamos recién. Pero si fuimos comprados es porque antes éramos de otro, éramos del enemigo. Éramos, vamos a citarlo de esta manera, éramos esclavos del enemigo. Y ahora pasamos a ser siervos de Cristo porque fuimos comprados por sangre. Y si somos siervos de Cristo, somos esclavos de Él.
Pero nuestro amo, ahora, es un amo bueno. Un amo que pensó en todas las cosas para que nosotros estemos bien, estemos cómodos, estemos sirviendo con todas las herramientas para poder servirle como Él se merece. Porque guarda, no hemos sido llamados para estar contentos, alegres, felices, saltando, disfrutando. No hemos sido llamados para eso. Si lo podemos hacer en su gracia y en su misericordia, tremendo, porque tenemos momentos hermosos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, los que lo tenemos, o quien fuere, compañeros de trabajo, de escuela, tenemos momentos hermosos de vida. No fuimos llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a predicar a Cristo, a vivir a Cristo, porque somos cartas vivas. Tienen que leer a Cristo en nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados a testificar, a ser luz en este mundo. Y como dice en el Sermón del Monte, la luz no es puesta abajo de un almudo, abajo de una mesa, abajo de algo para que no sea vista. O la luz, dice una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Es inevitable. Hermano, cualquiera que te cruce en la calle tiene que ver que sos cristiano, de alguna manera u otra. Somos distintos porque se tiene que manifestar. No en una forma hipócrita, no exagerándolo, tiene que ser una evidencia natural. Porque por sus frutos lo conoceréis, dice un manzano, va a dar manzanas y eso no se puede fingir de ninguna manera. Vos ves una manzana en un árbol y no va a ser una vid, no va a ser cualquier otro árbol que se te ocurra. Porque es evidente, tiene que evidenciarse, porque no podemos hablar de otra cosa. Y examinémonos, desechando mentiras es esto. Cuando yo me junto con hermanos, me junto con amigos, me junto con vecinos, me junto con quien sea, ¿podés hablar algo que no sea Cristo? Yo no puedo. Porque los temas salen. Me van a hablar de fútbol, me van a hablar de política, me van a hablar del gobierno actual. Bárbaro, contestaré, sí, no puedo, no quiero, acepto, no, pero ¿qué dice la Biblia? Y automáticamente tiene que salir. Porque estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Cuándo mamamos la Escritura? ¿Cuánto nos metemos en la Escritura? Porque esto es así. Dice, desechando mentira, pero hablar verdad. ¿Qué significa hablar verdad? Es hablar a Cristo. Si seguimos viendo en Efesios, tanto el capítulo 1 como recién leíamos, en el capítulo 2 también, pero todo te lleva. El 2.5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo, Él nos resucitó, nos hizo estar sentados, vuelve a decir el término, en lugares celestiales. Somos hechuras suyas creados en Cristo. A ver, el término de lugares celestiales, nosotros a veces no nos damos cuenta y lo vemos como algo futuro, hermano. Está bien, en parte sí, pero en bendición, en la realidad espiritual, hoy estamos en lugares celestiales. O sea, mi ciudadanía, yo a veces algunos se ríen, otros comparten, otros se enteran. Cuando me dicen, vos sos de acá de Bahía, ¿no? Nací en Bahía. Soy argentino, pero yo tengo ciudadanía celestial. Y a algunos les chocan. Le dicen, bueno, pero porque viene un partido de la Argentina y yo cero fútbol. Claro, sé que hay una pelota, que hay gente que la patea, algo así, pero hasta ahí. Entonces te preguntan, ¿de qué cuadro sos? ¿Vos vas a ver el partido, vas a ver el mundial? ¿De qué mundial? Y yo lo exagero, ¿no? ¿De qué mundial? Argentina, Copa de Argentina. Ah, ¿por qué no sos argentino? Es lo inmediato, y como yo los conozco para dónde van, ¿no sos argentino? Nací acá, pero mi ciudadanía es celestial. Siempre hay un gancho para llevarlos a eso, pero es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica. Nosotros, cada uno de los que estamos acá, si hemos recibido a Cristo, si hemos nacido, tenemos ciudadanía celestial. Y acá está clarísimo.
¿De qué nos sacó el Señor? Otro contexto. Estábamos sin Cristo, alejados, ajenos del pacto, sin esperanza, sin Dios, enemigos de Dios. Tremendo. Un solo y nuevo hombre, ¿no? Un solo cuerpo. Ciudadanos de los santos, miembros de una familia, templo, morada. Tremendo. Efesios, importa el medio. Efesios 30. Y ahora, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, volvemos al tema, ¿no? Un cuerpo, o sea, cuando dice desechando mentira, hablad verdad, ¿por qué dice los unos? Vuelvo a hacer énfasis ahí, los unos con los otros, porque somos uno, porque eso es una mentira que se ve en muchas iglesias hoy también, que dice, bueno, sí, pero el hermano es difícil, aquel hermano. No, si decís eso, no entendiste nada. No hay hermano difícil. Si Cristo lo amó y murió por él, bienvenido a la familia de la fe. Es imposible enojarte con un hermano, tener diferencia con un hermano. Quizá no sea hermano. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Porque muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y bueno, más énfasis, si es un hermano muy difícil de llevar, difícil de soportar, difícil de entender o lo que fuere, más tenés que orar, más tenés que trabajar, más tenés que ponerte las barbas en remojo para poder que entienda el concepto de lo que dice el Evangelio. Que lo entienda. Porque se está perdiendo bendiciones. Si no vive, si no disfruta, si no se regocija entre los hermanos, porque todavía no entendió, no se despertó. Hay que animarlo. Sea hermano, hermana, yo no lo conozco, pero más que nunca. Un vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una misma visión, como dice la canción, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Dios y Padre, siguiendo la verdad en amor. Todo te lleva a la verdad, porque Cristo es la verdad. La verdad es un concepto que, la verdad que a mí me ha pegado muy fuerte porque uno es mentiroso. Uno se miente a sí mismo, pensando que si te dice firme, mire que no caiga. Uno se cree que está bien. Uno porque viene a la iglesia, o porque lee la Biblia, o porque ora, es como el fariseo delante del publicano, ¿no? Es como que, bueno, al menos no estoy peor que otros. Y eso es una mentira, pero tremenda mentira. Por eso engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque no puede ser que porque vos tenés un devocional de 20, 30 minutos, sacamos la cuenta con mis hijos el otro día, ¿cuánto dura un devocional? Sí, hay devocionales armados que son de 5 minutos, otros de 10, 20, media hora, 40 minutos, creo que me dijo el que ella estaba haciendo. Ahora, un devocional te acalla la conciencia, que tengas una lectura por día o un plan de lectura, no puede callarnos la conciencia y decir, bien, estoy bien delante de Dios porque leí una hora. Hermano, a veces me encuentro leyendo la Biblia por callar conciencia, ¿no? Y digo, bueno, no puede ser que no terminé de leer tal epístola o tal tema que estaba viendo. Listo, ahí, me atrapa. Es imposible que me atrape. Por ahí los chicos me dicen, papá, bueno, vamos a hacer algo, y yo mentido, porque te atrapa, te absorbe, es imposible. O sea que son excusas que nos ponemos. Es imposible que no te atrape. Entonces tenemos que examinarnos, porque yo mismo caigo en no tener ganas, tener pereza, o poner excusas. Son mentiras. De eso nos tenemos que despojar. Del viejo hombre, entendamos eso.
Nuestra naturaleza de Adán sigue morando en nosotros. El viejo hombre sigue morando. Y hay que crucificarlo cada día, tomar la cruz cada día y seguirlo. Por eso llenémonos, que leamos, cuando leamos que sea en espíritu, cuando oremos que sea en espíritu, no son nuestras oraciones. Las oraciones nacen en el cielo. Las oraciones tienen que ser para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Las oraciones no pueden ser egoístas. Ya no. ¿Va? No puede ser porque yo quiero, lo que yo tengo ganas de hacer, lo que me gustaría que pase en este día. Si mi cuerpo no me pertenece más, ¿cómo lo voy a entender? Cristo pagó por mis ojos, por mis manos, lo digo siempre, es muy pesado. Pero Cristo pagó por mis pies. Cristo pagó por mi vida completa. Entonces, le tengo que pedir permiso en qué pensar. Le tengo que pedir permiso en qué voy a hacer o qué voy a hablar. Pablo sí lo podía decir con toda dignidad, ¿no? Ya vengo yo, vive Cristo en mí. Yo todavía estoy a kilómetros de esto, pero tengo que entender el concepto, ya tengo que empezar a vivirlo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y previo a la cena, ¿cuánto más? Tenemos este privilegio de estar en Él. Porque esto, tenemos que entender que es un nuevo pacto. Y a veces tampoco lo dimensionamos. Este pacto es por su sangre. Sangre hoy representada en el vino. Y si no somos parte de Él, no estamos entendiendo lo que es la cena. Por eso el pan. Él en Juan encontramos que él decía, si no comen de mi carne, si no beben de mi sangre, no pueden tener parte conmigo. Esto se tiene que hacer parte nuestro, porque somos uno. A veces lo llamamos símbolo y está bien, pero guarda, porque no es solo símbolo. Y no hablo de consubstanciación o transubstanciación, no hablo de que, como dice el católico, que esto es real y que... No. Sé que pan, sé que vino, pero entendemos lo que es. El pan, desde el Antiguo Testamento lo encontramos. La figura del pan y el vino es tremenda en todo lo que es la Escritura. Por eso examinarnos a nosotros mismos y entender que después de este momento, por eso juicio y comen y beben para sí, porque después de este momento manifestamos, evidenciamos visiblemente que somos uno con el Señor. Y estamos dando testimonio y estamos haciendo memoria de lo que Él hizo con nosotros en aquella cruz. Y de que Él resucitó, de que Él rasgó el velo y nos dio entrada al lugar santísimo. Gracias a Él, gracias a su sangre. Porque por su sangre y por su cuerpo fuimos santificados, fuimos justificados. ¿Cómo no darle gracias? No hablo más, es un examen. Que Dios le diga mucho.